Bien, esta, esta fórmula, ¿sí? Eh, no es algo nueva, ¿sí? Una fórmula, una función matemática que fue expresada por Carl Levin. ¿Se acuerdan de Carl Levin? ¿Dónde lo vieron? Ivana dice que sí. ¿De dónde te lo acordás a Carl Levin, Ivana? No, de la Facu, de haberlo leído, pero no mucho No mucho como más para que explicar eso. exactamente de dónde, sí, no. Bueno, ¿se Pero acuerdan de creo qué? que hablaba algo de la teoría del campo o algo por el estilo, ¿o no? Exacto, Ivana, venía por ese lado. Era uno de, digamos, de los cerebros de la Gestalt, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es. Bien, sí, Carl Levin también de Psicología de las Personalidades, exacto. Bien, en ese momento, bueno, justamente lo que dice Iván era de la teoría del campo. Recuerden que la Gestalt era todo como esta corriente de la psicología que en ese momento estaba como muy vinculada con las cuestiones de la física, ¿no? Entonces, por eso hablaba sobre las tensiones, las tensiones en el campo, la teoría del campo, qué pasaba con nuestra atención en el campo. Ellos trabajaron mucho también con las cuestiones de percepción, digamos, por algo era la Gestalt, la teoría de la forma, ¿no? Entonces, en ese afán, digamos, como de entender esta relación entre la física, la matemática y la psicología, Carl Levin, digamos, expone esta función matemática en la que expresa, digamos, la letra C, vendría a ser el comportamiento, ¿sí? Y él sostenía que el comportamiento va a estar en función de la P, que vendrían a ser como aspectos de la personalidad o el estilo de personalidad, y el entorno, ¿no? Entonces, que estas variables se articulaban de alguna manera como para dar cuenta de el comportamiento final. Entonces, de acuerdo a cómo por nuestros atributos personales, ¿sí? Eh, percibimos lo que sucede en el entorno, yo voy a tener un comportamiento determinado. Vendría a ser esta función. Obviamente que esto es una discusión que está superada y demás, digamos, que quedó en esa época, tuvo un montón de críticas, pero nos sirve, ¿sí? Como base como para entender de dónde salen de dónde sale la idea de clima, digamos, y poder entender el valor de la percepción dentro de las organizaciones o de esto que quiero medir. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, avancemos un poquito más. Esta Profe, no vendría me a quedó ser, claro, ¿la P es sí, personalidad o percepción? no, la personalidad, el estilo de personalidad, ¿m? Que, Perfecto, gracias. digamos, va, digamos, de acuerdo a ese estilo de personalidad, ¿sí? Va a percibir qué es lo que pasa en el entorno, que sería la E, ¿sí? Acá, en esta conjunción, ¿sí? De acuerdo a lo que sucede acá, lo que está entre paréntesis, va a tener como resultado un comportamiento determinado. ¿M? Esto no sé si se acuerdan de la psicología cognitiva, digamos que era la que se ocupaba entre, ¿se acuerdan que era estímulo, guión, respuesta? Y que la psicología cognitiva, o sea, el conductismo se ocupa de esta díada, digamos, de estímulo-respuesta. La psicología cognitiva, de alguna manera, como se ocupa de lo que pasa en el medio, en el guión, ¿no? Bueno, esto de alguna manera, como que esta fórmula, con esta, digamos, esta parte de la función es como que estaríamos trabajando sobre ese guión, digamos. ¿Qué pasa ahí en el medio, ¿sí? Ante un estímulo, porque una persona reacciona de esa manera? Para la Gestalt vendría a estar reducido, ¿sí? A esta forma. ¿Mm? ¿Estamos, Héctor? Sí, sí, clarísimo. Bueno, buenísimo. Eh, hay muchísimas definiciones de clima. De hecho, es un concepto que no es nuevo, o sea, se viene trabajando desde la década del 50. A partir de que Carl Levin publicó esa función, se empezó a hablar de clima, casi podríamos decir, ¿sí? Década del 80, 90 tuvo así como un desborde hacia todo lo organizacional y ahora está como un poco más controlado. Eh, hay, bueno,
de acuerdo a desde donde uno lo tome, ¿no? Como digo, de las corrientes americanas, europeas, pero bueno, como que casi como que no hay discusión de que uno de los protagonistas más fuertes en las encuestas de clima, digamos, y que no solo procuró un elemento digamos, un instrumento de medición, sino una teoría sobre el clima fue, ah, estaba, eh, se me fue. Eh, bueno, ya me voy a acordar, les pido disculpas, pero se me acaba de borrar de la, de la cabeza. Eh, Fue el creador de las encuestas por diferencial semántico. Me sale Litvin, pero Litvin es otro de quienes también hizo atribuciones a las encuestas de clima. Bueno, ya me va a salir. Eh, a lo que voy es, digamos, tenemos montones de definiciones de encuestas de clima. Eh, Esta es una es más, hay un artículo que salió en la década del 90, que era del autor, me parece era como Fernández Toro, que es alguien que creo que es colombiano, que después desarrolló eh, un, un, un tipo de encuesta de medición que se llama SO, ECO, y que sería como, está validada, digamos, estadísticamente, o sea, como un instrumento de medición del clima, al menos para Latinoamérica. Entonces, como bastante interesante. Bueno, de esto, en ese artículo expone como 54, creo que eran definiciones distintas de clima, y esta vendría a ser una, digamos, que condensa todas esas mediciones. Perdón, Osgood Sí, puede ser. ¿cómo? Osgood. No, 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 no. Es más, hasta hay un modelo matemático relacionado con la estadística de las mediciones de este autor. Lo digo siempre, se me fue. Ya ahora en el corte busco la bibliografía y se lo digo porque no puede ser que se me haya ido de la cabeza. Porque es un referente. Eh, Gracias, María, igual, ahí por preocuparte en sacarme, digamos, este problema. Ahora estoy con un hemisferio buscando la información y con otro hablándole a ustedes, digamos. Bien, ¿de qué se trata el clima? Fíjese, en esta definición dice, el clima organizacional es un conjunto de propiedades y características, ¿no? O sea, de alguna manera acá, como propiedades, estamos poniendo cuestiones como concretas y las características, otras cuestiones como más subjetivas, ¿sí? Por eso están las dos palabras, de una organización. Medibles a partir de su definición como dimensiones, ¿sí? Esto era lo que decía Héctor, por ejemplo, cuando decía, bueno, se mide en la relación entre los pares, o sea, cómo me llevo con el otro, sí, eso, ¿sí? Ese recorte de lo que sucede dentro de la organización, para las encuestas de clima se lo toma y se lo denomina como una dimensión de las cuales yo mido las encuestas de clima. No todas las encuestas de clima miden lo mismo, ahora lo vamos a ver, entonces todas como que abordan diferentes o alguna de todas las dimensiones totales que existen en una organización. Bien, estas dimensiones son percibidas por los colaboradores y a la vez influyen en su comportamiento. Esto es lo que veníamos diciendo al principio. Volviendo acá al principio de la definición sobre propiedades y características, como las encuestas de clima también evalúan cuestiones que están relacionadas con la estructura, ¿sí? O sea, por ejemplo, eh, si existen los canales de comunicación suficientes, si conozco un organigrama, si tengo todos los materiales para hacer mi trabajo, ¿sí? O sea, se refieren a cosas como concretas de la organización. Hasta, digamos, podríamos decir cómo es el esquema de remuneraciones y beneficios, ¿sí? Entonces, esas son como propiedades, son cosas como concretas. Y las características vendrían a estar más relacionadas con esto, por el trabajo en equipo, el estilo de liderazgo y cuestiones, digamos, como más
subjetiva. Entonces, por eso están estas dos palabras, las propiedades y las características, aborda todo, ¿no? Pero con estos recortes. Bien, entonces vimos, acá en la última parte dice, son percibidas por los colaboradores y a la vez influyen en su comportamiento. Entonces, por un lado nosotros tenemos este esquema como de engranajes interrelacionados, ¿no? O sea, la tracción, la organización tracciona de alguna manera, eso implica percepciones, ¿sí? Que las personas tienen y que también van a hacer que gire el eje de las personas, ¿sí? Que va a mover el eje de las percepciones que la organización tiene sobre las personas. Entonces esto, digamos, personas, percepciones y organización están interrelacionados, o sea, y serían como interdependientes para las encuestas de clima. Entonces, acá está un ejemplo de esto que les comentaba sobre estos recortes, ¿no? Que miden las encuestas de clima. Por ejemplo, acá estos son ejemplos, digamos, de 6 dimensiones que puede abordar una encuesta de clima, ¿no? Hay encuestas de clima, el ejemplo que vamos a ver de ahora, que es una herramienta que se van a llevar ustedes, tiene 12 reactivos, digamos, 12 preguntas, o 12 afirmaciones, ¿sí? Hay encuestas que tienen más de 100. O sea, fíjense la variabilidad que tiene el uso de instrumentos. De esa manera, digamos, cuántas dimensiones voy a abordar en estos reactivos, bueno, también va a variar. Entonces, pero los más comunes vendrían a ser estos 6 que están pintados en gris que tienen ahí en la pantalla. Digamos, las cuestiones de estructura, o sea, por ejemplo, pensar en un organigrama, en qué tan claros están los niveles jerárquicos y cómo son las relaciones entre esos niveles, las cuestiones de comunicación, ¿sí? O sea, si existen canales o no, si es respetuosa o no, si tengo todo lo que necesito para trabajar o no, las cuestiones de formación que hacen referencia desde el inicio de la relación, por ejemplo, la inducción, ¿no? De cómo me recibe la organización y cómo me brinda esa posibilidad de aprendizaje de los primeros pasos, lo que yo tengo que hacer y cómo se hace en la organización, hasta que me pague, si es que me paga o no, por ejemplo, un MBA porque me está preparando a futuro para ser un gerente, ¿sí? Todo eso. Sistemas de reconocimiento, acá era lo que les decía, también evalúa la percepción de si mi trabajo está, cómo percibo que mi trabajo está remunerado, ¿sí? Bien, o sea, está de acuerdo a lo que yo espero o no, o en relación al mercado. Respecto a los beneficios, ¿sí? También, digamos, por ejemplo, días de vacaciones, permisos, horario flexible, trabajo remoto. Compromiso de identidad, esto lo vamos a ver ahora en profundidad porque el compromiso, o sea, a partir de las encuestas de clima es como que se empezó a relacionar con algunas de las dimensiones. Y una, como estadísticamente, una de las que mejor correlaciona con el clima es el compromiso. O sea, como que de alguna manera la dimensión compromiso es muy sensible a las modificaciones en el clima. O sea, podríamos decir tranquilamente que donde hay buen clima o donde la percepción del clima organizacional es positivo, hay, digamos, compromiso por parte de los trabajadores o de los colaboradores que forman esa organización. Y al revés, digamos, si hay o la percepción de clima es negativo, es difícil encontrar compromiso de parte de los trabajadores. Ahora lo vamos a ver bien. Y el otro punto también es sobre las cuestiones relacionadas con liderazgo. Digamos. Cómo percibo que quienes me dan las instrucciones de trabajo, ¿sí? Cómo me tratan de esta manera, digamos, más allá que me den las instrucciones, si me las dan completas o no, si me alcanza para trabajar o no. Si después que me las dan se preocupan por preguntarme si entendí o no, digamos, si hay feedback o no. Entonces, bueno, todo eso está en la parte de liderazgo, ahora lo vamos a ver. Y el último de los puntos que está acá abajo dice, la herramienta principal de recolección de datos son las encuestas. Acá voy a dejar de compartir pantalla para
hacerle algunos comentarios, ¿no? Respecto de las encuestas, ¿sí? O sea, hacer un formulario de relevamiento de clima es una de las alternativas que tenemos. No quiere decir que sea la única, porque a veces como que se toma como que esto es la única manera de relevar clima es a través de una encuesta. No, digamos, o sea, porque tenemos un problema de la validez de los datos, ¿no? O sea, si las muestras son muy chiquitas, o sea, no van a ser representativas de esa realidad que yo quiero medir, ¿sí? O sea, supónganse, lo que se dice es como que para que la muestra sea representativa debería estar, o sea, la cantidad de encuestas que tenemos que tener deberían ser por lo menos de 20 o entre 20 y 30, ¿sí? No menos de eso. Entonces, ya tenemos un problema con las encuestas, digamos, si no tenemos esa cantidad de personas para relevar, ¿sí? No vamos a tener un dato que sea confiable como para nosotros hacer inferencias sobre lo que sucede en esa organización. ¿Se entiende esto o no? Entonces, el tema de la encuesta es sí, pero a veces, digamos, tiene que cumplir algunos requisitos. Entonces, ustedes se preguntaron, bueno, ¿qué hacemos cuando estos grupos son más chicos? ¿Sí? Pues no podemos hacer una encuesta. Bueno, no quiere decir que dejemos de utilizar un cuestionario, ¿no? Pero de la manera que nosotros vamos a administrar ese cuestionario no va a ser a través de una encuesta, sino lo que podemos hacer es juntar a las personas del grupo, ¿sí? Y hablar sobre algunas de esas preguntas del cuestionario y preguntar cómo lo ven. ¿Se entiende? O sea, hacerlo como más en vivo y como mucho más directo. O sea, convocan un grupo, ya sea de una área o de personas que conformen distintas áreas, y hablan sobre algunos de los puntos de la encuesta que tienen, ¿sí? Esa sería como una de las alternativas. Si quieren correr riesgos estadísticos, no hay problema. Digamos, implementen la encuesta, pero sepan que si son menos de 20, tienen menos de 20 respuestas, como que hay que tener ojo con los datos, porque ¿qué es lo que sucede? Digamos, en menos de 20 respuestas, si aparecen digamos, cuando tenemos un número chico de respuestas, las valoraciones en los extremos, ¿sí? Van a hacer que se modifique mucho el dato final que nosotros tenemos. En la medida que tenemos más, eso es como que como que de alguna manera va perdiendo impacto. Entonces, con 3 personas, supónganse, evalúan 10 personas, ¿no? Con 3 personas que valoraron en los extremos y el resto valoró en la mitad de la escala, o sea, si es, como veíamos recién, del 1 al 5, ¿sí? La valoración final va a dar hacia uno de esos extremos. Cuando son más datos, ¿sí? Eso, digamos, es como que va a ser como más fiel lo que va a estar representando. No va a estar sobre los extremos, sino va a estar realmente mostrando que está en un punto medio. Pero el impacto de los extremos en las muestras que son de tamaño chico, ¿sí? O sea, de menos de 20 personas, es como tiene demasiada relevancia. Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado. Quizás lo que hay que hacer es utilizar algún artilugio o alguna expresión estadística y, como que hacer una media ponderada, ¿sí? O no tomar algunas valoraciones de los extremos, digo, que estén por fuera de la desviación estándar, supónganse. Entonces, como para cubrir esa parte. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es, ojo, ¿sí? Cuando lo hacen en muestras chiquitas, digamos. Profesor, una Diga, consulta. Y en este caso de si el grupo es reducido y se apela a un cuestionario, como decía usted esto de los grupos, de charlar alguna de las preguntas de las encuestas, la interpretación sería entonces como un poco más subjetiva que objetiva, que con datos numéricos, digamos. O sea, sería una interpretación como más subjetiva. No sé si subjetiva la palabra, pero digo, sí. eh, No, no sé si me quizás entiende. ahí lo que se puede hacer es, digamos, cuando uno entrega el informe, si es que Cualitativa quise decir, perdón. sí, 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 sí. Lo que uno puede hacer cuando entrega el informe es aclarar esto. O sea, estadísticamente este dato hay que tomarlo con pinzas. Digamos, va a ser
lo podemos tomar como, eh, quizá ni siquiera como un semáforo, digamos, como algo que podríamos tener en cuenta. O sea, realmente no va a ser una encuesta de clima organizacional estricta, ¿sí? Lo podríamos tomar como algunos indicadores que nos van a decir algunas cosas. Más allá de esto, hay otra forma de salvar este problema, ¿no? Que era cuando, no sé si se acuerdan, cuando finalizábamos el tema de cultura recién, yo les mencionaba el valor de la construcción grupal, ¿no? La idea de cuando terminan las encuestas de clima, o yo hago la encuesta de clima, es volver a tener una reunión con las personas que respondieron la encuesta para mostrarles los resultados, ¿sí? Y que a partir de ahí, digamos, preguntarle a ellos cómo se ven ahí en esos resultados, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, decir, miren, esta es la foto de ustedes, ¿no? O sea, ¿se ven reflejados en esta foto o no? Esto es como cuando, ¿qué es lo primero que uno mira cuando sacan una foto grupal? ¿Qué es lo primero que uno mira cuando sacan la foto grupal? Y están ustedes ahí. ¿Qué es lo primero que uno mira? A ver si uno sale bien. Exacto, digamos, ¿cómo? No miro el resto, miro a ver si yo salí con el ojo medio cerrado, con la boca torcida, capaz, detrás de la cabeza de otro, o sea, me busco yo, digamos, busco que esa foto sea representativa, ¿sí? De cómo entiendo que soy yo. Entonces, con la encuesta de clima sucede lo mismo. Entonces, es como que ustedes van a sacar una foto que nunca la van a ver. O sea, pueden no mostrársela, pero por lo tanto no van a saber cómo es la percepción de las personas sobre ese resultado final. Entonces, es un proceso que habría que hacer siempre, ¿no? Pero si tenemos una muestra, digamos, una población reducida, ¿sí? Esto tiene más valor. Decir, bueno, está bien, de alguna manera, ¿sí? Puedo suplir el problema de tener una muestra chica haciendo, digamos, esta comparación en vivo con los resultados, ¿sí? Pues supóngase lo que pasa muchas veces es que dos personas no entienden de la misma manera la pregunta o la afirmación de la encuesta. Entonces, valoran distinto. Quizás en las encuestas de clima también se hace como vimos recién en la encuesta de cultura, que tenían como tres preguntas que preguntan lo mismo, pero de manera distinta, ¿no? Esto se hace como para que bueno, por ejemplo, no sé si, creo que acá sí había algunos de ustedes que cursaron el, la especialización en psicodiagnóstico, como el MMPI, ¿sí? Que por ejemplo tiene en algún lugar del cuestionario tiene estas preguntas de control, que te preguntan lo mismo de otra manera, como para asegurarte de que las dos veces vos respondás de la misma manera, ¿sí? Porque si no es como que ahí hay que ver qué pasó. En las encuestas de clima pasa lo mismo. Entonces, si veo que hay como las personas respondieron como muy, de una manera como de una manera como muy dispersa, ¿sí? O sea, con valoraciones como muy extremas, quizás la misma pregunta, bueno, debería ver si todos la entendieron, o sea, se entendía lo que querían preguntar, ¿sí? Porque uno dice, ah, no, pero yo entendí que me preguntaban que no era de mí, sino que era de mi compañero, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tienen claro lo que tiene que hacer? Sí, bueno, o que no me preguntaban a mí, pero le preguntaban a todas, pensé que tenías que valorar toda la oficina. Entonces, esas cosas está bueno en los grupos chicos porque cuando uno les muestra los resultados, podemos hablar y podemos tener como ese contraste, ¿sí? Entonces, si bien acá va respondiendo a tu pregunta, Ivana, aclaramos del tema de la muestra, podemos recuperar la confiabilidad y la validez de esos datos trabajándolo en la devolución final, ¿sí? ¿Mm? Independientemente que esta devolución final sea algo que siempre se tiene que hacer, pero bueno, en la medida que, no sé, imagino hacer una encuesta de clima eh, no sé, en Coca-Cola, por ejemplo, que tiene un montón acá dentro del país tiene un montón de plantas, ¿sí? Hacer una devolución, o sea, y que en cada planta, no sé, trabajan como 1000 personas. Hacer la devolución a 1000 personas me parece que es como
hacerla en vivo y hacer este cotejo es imposible, ¿sí? Entonces, bueno, se hace mediante, por lo general, en estos casos se hace como mediante boletines, digamos, o se llama a algunas personas como para hacer la devolución, pero siempre tiene que estar la devolución sobre lo que, sobre los resultados advertidos en la encuesta de clima. Ahora vamos a ver por qué. Bien, estas cuestiones preliminares sobre los formularios están claras, ¿no? O sea, no es la única manera de hacer una encuesta de clima mediante, te comparto el link de Google o te doy el formulario impreso. Sí, quiero que quede en claro eso, porque muchas veces lo asociamos ahí automáticamente. Yo tengo una consulta, profe. Sí, vamos. Tuve una casi experiencia también con el tema de clima, porque desde gerencia me demandaron hacer una encuesta de clima laboral a dos sectores que estaban muy peleados, ya hubo una cuestión de violencia física Mm, y me pidieron hacer una encuesta de clima, pero estaba viendo acá de que hablaban de dimensiones dentro de la encuesta, de estructura, comunicación, sistema de reconocimiento y todo eso. Y yo tenía un formulario de clima con todas estas dimensiones y con las preguntas correspondientes y con las preguntas que se repreguntaban, lo que se decía, que sirve para ver el tema de la validez un poco de que se responda y mm, que se entienda. Pero desde gerencia me dijeron, no, me dijeron, por ejemplo, el tema de el sistema de reconocimiento, que no lo pregunte, que evite hablar de plata, que evite hablar de reconocimiento, y que tampoco pregunte sobre canales de comunicación, que era justamente el síntoma que había ahí. mm, Y cuando yo pregunté si después de la encuesta se iba a hacer algo, me dijeron que no, que eran para ver por qué se peleaban. mm. Nada más. ¿Se puede? Mi pregunta es, en este caso, cuando se hace la encuesta, ¿se puede dejar de lado las dimensiones? ¿O tendría que haber sido otra la herramienta? Mm. Te respondo desde lo que yo creo, no desde la teoría, ¿sí? Desde lo que yo creo. Eh, en ese caso, digamos, donde hay violencia y hay un hecho tan notorio, no haría falta implementar una encuesta de clima, ¿sí? O sea, debería haber sido otro el abordaje. Respecto a la pregunta de si se puede hacer recorte de dimensiones, sí, se puede hacer recorte de dimensiones porque de hecho está bien, o sea, si vos sabés que no vas a poder hacer nada con algo de lo que midas, es mejor que no lo midas, porque en la medida que vos medís, va a haber una expectativa del otro lado. ¿Mm? Lo que tenés que saber es que ese recorte va a implicar, digamos, cómo es la percepción total del clima, y algo que vos no estás preguntando, ¿no? Y por otro lado, lo que me parece lo más importante de todo es lo último que vos dijiste, que no van a hacer nada con esos resultados. Para mí, o sea, desde mi experiencia, eh, eso es como la primera pregunta que hay que hacer, ¿sí? A la propuesta de hacer una encuesta de clima, ¿no? Hago una encuesta de clima. ¿Va a hacer algo con los resultados? Para mí, esa tiene que ser la, la pregunta que sigue. O sea, porque si no van a hacer nada con los resultados, no hagan una encuesta de clima. O sea, es peor. O sea, quizás les va a parecer exagerado, pero se lo digo de la experiencia. Es peor. Si uno no hace nada con los resultados, o sea, las encuestas, no sé, se las da a la gerencia y después deciden archivarlas, es peor. O sea, es peor en el presente y es peor en el futuro, ¿no? En las encuestas de clima, bueno, las personas se exponen. O sea, si realmente la hacen a conciencia, las personas se exponen a responder algunas cosas que quizás pueden ser eh, que les puede generar algún tipo de compromiso, ¿no? O sea, por ejemplo, en relación con el jefe, ¿no? Valoran de una manera negativa. Entonces, yo me estoy exponiendo ahí. O sea, hay algo de mí ahí. Y si vos después te llevas eso, o sea,
¿qué pasa con lo que yo esperaba que se haga respecto a esto? O sea, yo esperaba que con esto cambie mi jefe, ¿entendés? Hay una expectativa en ese formulario, en ese link, en ese papel. Entonces, lo que vos haces después es generaste una expectativa y no hiciste nada. La organización, la percepción es que la organización falló. O sea, ya estás generando una percepción negativa desde la organización, ¿sí? Entonces, eso en el presente, o sea, ahora en el inmediato. Y en el futuro, cuando cambien los dueños de la empresa, sigan las mismas personas, cambie el recurso humano, sigan las mismas personas, viene otro, hace una encuesta, esta persona, el que completó la encuesta, no se va a olvidar de que la vez anterior no hicieron nada, ¿sí? Entonces te lo va a completar así, chao. No, hace lo que puedas con la encuesta, ¿sí? Ningún interés, no va a haber ningún compromiso. Los datos no van a ser confiables. Entonces, para mí las encuestas de clima son un gran ojo, ¿no? O sea, decir, la hagamos, pero tenemos que tener un montón de recaudos para hacerlo, o sea, porque hoy vos pones encuesta de, "Ah, está, me salió", perdón. Es como mi eureka, ahí está. Likert era el señor, digamos, vuelvo un segundito acá a Likert. Vieron que las encuestas dicen, digamos, hay encuestas que no valoran, cuando a vos te piden, te dan una afirmación, te dicen, en cambio del 1 al 5, como hicimos recién, te ponen muy nada frecuente, poco frecuente, algunas veces muy frecuentemente y siempre. ¿Vieron? Digamos, bueno, eso se llama diferencial semántico, ¿sí? Eso fue un invento de este señor, de Likert. Para poder interpretar esos datos estadísticos, no solo este señor, digamos, no se quedó con esa cuestión estadística, sino que hay como una matemática aplicada a Likert. O sea, es complejísimo. Pero más allá de eso, él en su encuesta relaciona el clima con el poder. Entonces, las encuestas de clima basadas en los cuestionarios de Likert y en la teoría de clima organizacional de Likert, lo que te dan es 4 escenarios posibles respecto a cómo las personas administran el poder. O sea, que va de más o menos de la anarquía a un proceso como muy, digamos, como quizás como paternalista, ¿sí? O no sé, como muy autocrático, ahí está, como muy autocrático y 2 posiciones intermedias, ¿sí? Entonces, bueno, Likert fue uno de los autores más importantes respecto de clima organizacional, porque no solo eh, hizo digamos, diseñó un cuestionario, sino que también tiene una teoría aplicada a eso. La mayoría de los avances en clima tienen muy poco desarrollo teórico, por eso toman cosas se confunde con las encuestas de satisfacción, porque lo toman desde la teoría de la motivación al cuerpo teórico, y hay mucha proliferación de modelos de relevamiento, ¿sí? Pero bueno, que están flojos de papel en cuanto a la teoría. Likert, con otros y otros autores más, digamos, pero Likert como el más importante, tiene estas dos variables en presente. ¿Mm? Cierro paréntesis y me quedo tranquilo que me acordé de este señor. Bien, volviendo al tema de la importancia de la encuesta de clima, de hacer algo, ¿sí? Eh, Esto justamente en relación a esto. Uno pone en un buscador encuesta de clima, le va a salir un montón de opciones de formularios, ¿sí? Es más, ahora yo les voy a dejar uno para que ustedes, si quieren, lo administren dentro de la próxima hora, digamos. O sea, no, tener un formulario de clima es lo de menos. El tema es, ¿qué hago con los resultados? ¿Sí? Para mí, la preocupación pasa por ahí. O sea, ¿qué hago con los resultados? 2 niveles. Por un lado, si los devuelvo. Y por otro lado, si hago algo con esos resultados. O sea, son 2 niveles de preocupación. No alcanza con uno solo. Entonces, Corina, la verdad que tu pregunta sobre eso y tu duda para mí es totalmente genuina y como muy importante. O sea, la última parte de tu pregunta debería de ser la primera pregunta. ¿Van a hacer algo? Si no van a hacer nada, no la hagan. Digamos, aborda la situación desde otros canales, no desde una encuesta de clima. ¿Mm? De hecho, lo que sucede con las encuestas de clima es que
muchas veces las organizaciones dicen, bueno, lo hacemos cada 6 meses. Y ponen, digamos, como periodo, como año, aniversario. Como, digamos, bueno, hicimos 6 meses después, 6 meses después. Pero el tema es que quizá en estos 6 meses está todo bien. Y en los próximos 6 meses pasó algo, hubo una huelga o algo, y mido, y justo por ese periodo de tiempo, digamos, afrontó una crisis particular la organización, la encuesta de clima va a salir mal, digamos, es como, realmente como muy sensible, es como, hoy hacemos la captura de pantalla de los que estamos acá. Corina está ahí con bufanda, todos estamos abrigados, yo tengo un polar, ¿sí? Este curso, 4 meses después vamos a estar todos de remera, ¿sí? Entonces, es la variable clima, justamente de ahí la metáfora de, es tan, digamos, sensible a los cambios, ¿sí? Y vamos a salir de acuerdo al momento que nosotros tomemos la foto, vamos a salir distintos. Entonces también hay que tener cuidado en el momento que uno administra esa encuesta. O sea, si vos ibas, Corina, administraba la encuesta en el momento ese convulsionado de una cuestión de violencia física, no sé, ponele, ¿sí? Y no, no te va a dar muy bien los resultados, digamos. Y quizás no porque, no porque perciban mal las cosas de lo que hace la organización por las personas, sino como que iba a tener como un efecto, no sé si se acuerdan de, como de este efecto halo, ¿sí? Que lo veíamos de métodos psicométricos en la facultad, digamos, de que hay situaciones como que si bien las preguntas pueden ser distintas, pero es tan fuerte lo que pasa que esto es como que va a contaminar las respuestas a las otras preguntas, ¿sí? Entonces, los resultados no van hay que tener cuidado también. ¿Mm? ¿Estamos? Profesor, Sí, Belén. ¿qué? No sé, o sea, yo no estoy en el área laboral y todo esto, pero con lo que decía Corina, o sea, ¿qué habría que hacer, por ejemplo? Porque la gerencia me está pidiendo algo y yo tengo que hacerlo, pero, por ejemplo, si después no se va a hacer nada, no va a hacer la encuesta de clima, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, ahí lo que hay que intentar que entiendan explicarle para qué sirve una encuesta, ¿sí? De clima, en qué situaciones se hace, digamos, y qué consideraciones hay que tener. Y hay que ofrecerle otra alternativa de solución, ¿sí? O sea, llamemos a estas dos personas, hablemos con el grupo, de alguna manera quizá lo podemos abordar como, o sea, si fue algo como traumático, bueno, hablemos sobre eso, digamos, o sea, cómo vivió el grupo esta escena de violencia que no solo repercutió sobre quizá las dos personas que intervinieron ahí, sino sobre el resto del grupo. O sea, o quizás avancemos un poco e investiguemos qué pasó. En una de esas da como para hacer, digamos, un sumario y una suspensión, ¿no? O sea, una sanción desde lo real, ¿no? Yo abordaría Claro, primero el conflicto y después, digamos, de esas dos personas o de una de las dos personas, y después iría hacia lo grupal. Sí, Corina. claro, yo en lo personal lo que sugería es que no se haga, porque no se va a hacer nada, porque no iba a ser medio al pedo hacerme trabajar. Entonces, yo sugería eso, que se haga una reunión eh, y que, bueno, que la gerencia se haga cargo y vea qué está pasando en el grupo. Y bueno, el resultado de eso fue que corrieron a un jefe, que era el que estaba ejerciendo violencia, Mm, a partir de la charla con todos los grupos. Pero sí, bien. va a ser medio desgaste hacer tanto clima y todo eso para una cuestión que se lo podía arreglar un poco con una reunión. Mm, exacto, y con otro método. ¿Mm? ¿Está, Belén? Mira, justo tuviste la respuesta puntual Sí, sobre sí. esa situación. ¿Mm? Gracias. De nada. Bien, avancemos, ¿sí? Va a tener otras. Esta es la que le dije recién, es como la primera consideración sobre el clima. Acá dice, medir el clima es fácil, pero no es simple. Claro, digamos, es fácil justamente porque busco encuesta de clima, listo, la hago y listo. O sea, pero no quiere decir que sea simple, porque justamente es un proceso complejo en lo que sigue después. El relevamiento es fácil, ¿sí? Pero la administración genera los resultados, sacar todo, ahí son cosas que son complejas. Otra de las cuestiones que tiene que ver con las encuestas de clima es el anonimato, ¿sí? Hay encuestas, por ejemplo, si nosotros la hacemos, decidimos una de las alternativas de los grupos chiquitos sería que el cuestionario, ¿sí?
trabajen el cuestionario en grupos, ¿sí? Y armen como un cuestionario, la respuesta a un cuestionario por grupo, ¿sí? O sea, bueno, tienen 10 personas. Separen dos, hacen 5, 5, que cada uno del grupo discutan entre esos 5, completen el cuestionario y después se hace un plenario y cada grupo expone qué es lo que piensa cuáles fueron las respuestas, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, ahí no hay anonimato, digamos, no hay un anonimato total, digamos, pues vos estás viendo a quienes están opinando. Pero bueno, es la alternativa, recuerden, a poder hacer una encuesta en un grupo chiquito, ¿no? O sea, de número reducido. En las más grandes, bueno, no hay problema, digamos, se puede hacer un formulario. Si bien hay encuestas de clima que son nominados, o sea, que llevan el nombre y el apellido, pero eh, ahí, digamos, como que en todo sistema se gana y se pierde, ¿no? Con el anonimato, en una de esas tenés un dato como más, digamos que las personas se animan a decir lo que perciben realmente, porque están resguardadas en el anonimato. Y quizás, si tienen nombre y apellido, pueden llegar a tener miedo, les puede llegar a generar desconfianza de qué pasa después con esto que expusieron. Entonces, ahí, bueno, la mayoría de las encuestas son anónimas. En mi experiencia, digamos, el tema del anonimato es como les cuento un caso que tuve, en algún momento de mi vida me dedicaba a hacer encuestas de clima, o sea, mi trabajo era ese. Y en un lugar que fui, digamos, en un primer momento llevaba los formularios impresos, tenía que completar el lugar, o sea, el área, digamos, y la fecha. Después, como decía, no, pero me pueden identificar la letra, yo no quiero, bueno, ya llevaba el formulario con el lugar y la fecha impresa. El problema de eso es que era, o sea, ese formulario, si no se imprimía 50 formularios y justo ese día habían ido 40, 10 formularios ya los tenía eran a desperdicio, entonces gastaba un montón de hojas. Pero bueno, era la manera en que todos se sientan tranquilos. Hasta que fui a un lugar, ¿sí? Que, es más, después ya, primero era, bueno, hagan un círculo o algo, ya después no le ponían ni siquiera que, digo, marquen como quieran, digamos, si quieren hacer una perforación en la hoja, si quieren hacer un círculo, una cruz, un emoji, lo que sea, márquenlo como quieran, la opción que quieran. Y fui a un lugar en el cual, digamos, pese a todo esto, querían hacer la encuesta todos con la misma lapicera. O sea, de que termine uno y le pase la lapicera al otro para que no pueden identificar ni el tipo de lapicero. O sea, les juro que esto pasó. O sea, realmente uno piensa con las cuestiones de anonimato que ya es suficiente con que no aparezca el nombre y el apellido, pero no, digamos, hay otras consideraciones. Después ya migré a otro modelo que era por un link, que tenía como un acceso único, que tenía una clave general, bueno, todo garantizando el anonimato y que las personas se queden tranquilas, que lo pueden hacer de cualquier lugar para que no le identifiquen el IP, hasta podía dejar una máquina como para que lo hagan, que no tenga cámara ni nada, como para que lo hagan tranquilos, o sea, realmente eh, hay lugares en los cuales la percepción del anonimato pesa mucho sobre las respuestas. Después también me pasó de ver encuestas que, si bien no eran anónimas, por la cantidad de datos de identificación que te pedían, podías terminar identificando a quién completaba la encuesta. O sea, un área de 40 personas, ¿no? O sea, bueno, la sucursal, no sé, Tafí del Valle de tarjeta naranja, por ejemplo, supóngase que existe, ¿no? Tiene 30 personas. Bueno, buenísimo. En la identificación vos pones, bueno, edad, sexo, nivel máximo educativo alcanzado y área, ¿sí? O sea, supóngase el subgerente, digamos, quizá es que supóngase, del equipo de 30 personas son 20 varones y 10 mujeres. De las 10 mujeres, 3 tienen título universitario. De esas 3, una es la subgerente. O sea, no hace falta que te ponga el nombre y apellido para saber quién te completó esa encuesta, ¿sí? Entonces ahí lo que quiero decir con esto es, ojo también con todos esos datos de registro que piden, ¿sí? Porque también puede no estar el nombre y el apellido, pero con todo eso ya se están entregando a quien lo hizo, entonces puede ahí haber algún
alguna cuestión de desconfianza. Ya termino con esto, María, y podemos ir al core. Bueno, cómo no. Bien, esto de la presentación de datos era lo que les decía recién, digamos, de cuando ya tengo toda la información, de hacer una devolución de alguna manera a quienes hicieron las encuestas, que está relacionado con este último punto, es qué pasa con el relevamiento, que esta pregunta debería ser en realidad la primera que se hace ante la iniciativa de hacer una encuesta de clima. ¿Quiénes deben participar? Y la idea es que participen todos, ¿sí? Lo que se hace en algunas organizaciones es quizás hacer encuestas distintas de acuerdo al segmento al cual se aplica. No hacen todas la misma encuesta, sino en la mayoría de los casos tienen las mismas preguntas, pero, digamos, los colaboradores hacen una en la línea, por ejemplo, en la línea de gerencia o supervisión hace otra, ¿sí? Porque, bueno, en la medida que vamos subiendo en la línea jerárquica, cada vez, digamos, si yo pregunto sobre liderazgo, cada vez tengo menos posibilidades de opinar sobre alguien, ¿sí? Entonces, bueno, esas serían como las únicas consideraciones, pero la idea es que participe la mayor cantidad de personas dentro de la organización. Con esto cierre, nos vamos ahí a tomar algo. Acá tienen a la izquierda de la pantalla la definición de clima, que es la que vimos recién. Esto, las características, ¿sí? Están relacionadas con la percepción y que se miden mediante las dimensiones y que estas dimensiones tienen un efecto sobre el comportamiento. Fíjense la definición de compromiso. Dice, un fuerte deseo de seguir siendo miembro de una organización particular con una disposición a realizar un esfuerzo extraordinario de la misma, ¿no? Entonces, si, digamos, acá lo que vemos es que el compromiso está relacionado con un comportamiento extraordinario, esto que se conoce como la milla extra. No sé si alguna vez escucharon esto. ¿Sí? Bueno, cuando no podés más tenés que poner la milla extra, o sea, estuviste trabajando 8 horas, ya no das más, hay que hacer esto y bueno, me quedo un poco más porque lo quiero terminar y ya no quiero complicar a ningún compañero, quiero que mi jefe quede bien, porque realmente yo soy responsable y me gusta que me vean de esa manera. Entonces, el compromiso está relacionado con ese comportamiento extraordinario que uno puede hacer de vez en cuando en una organización. Y como el clima, ¿no? Son esas cosas que percibimos, cómo están transformadas en compromiso, ¿sí? Solamente en los casos en los cuales el clima sea positivo, va a generar un compromiso positivo, va a generar, o las personas van a demostrar el compromiso. Entonces, esta correlación positiva está eh, corroborada estadísticamente. Entonces, se puede hacer esta, eh, eh, como, esta asociación entre clima y compromiso, y lo que vamos a ver ahora cuando volvamos es esta encuesta, ¿sí? Perdón, de esta consultora norteamericana que se llama Gallup, que se llama Q12, pero en realidad se llama Q12 porque son 12 preguntas, o sea, question 12, que en realidad no son 12 preguntas, sino que son 13. Pero bueno, los norteamericanos son menos supersticiosos, no le quisieron poner 13, o sea, sería 12 más 1, ¿sí? Porque la primera en realidad no es sobre compromiso, sino es sobre satisfacción, entonces está separada. O sea, fíjense esto que yo les decía de que son dos cosas distintas, que ya van a ver cuando veamos el formulario. La primera pregunta dice, ¿qué tan satisfecho está? Y después el resto están relacionadas con compromiso o clima. Así que eso lo vamos a ver en un ratito. Bien, volvemos y 35, ¿les parece? Nos vemos en unos minutitos. Listo, paro la Bueno, grabación. Nos vemos, ¿no? genial. Bien, les comentaba esta, mm, de esta herramienta para medir compromiso barra clima, ¿sí? Que la verdad que tiene como varias... o sea, a ver, tienen dos opciones, digamos. Pagar a la consultora y que les dé todo el arsenal para hacer esto, o bueno, utilizar lo que vamos a utilizar ahora, lo que sabemos de esta encuesta y ese formulario que la verdad que sirve bastante. Digamos, Gallup después también
¿cómo se llama? Otra organización a nivel mundial que se ocupa de la medición de clima es Great Place to Work, no sé si la escucharon nombrar, de acá en Argentina. eh, Tarjeta Naranja participó varias veces y en una salió como de las mejores no me acuerdo si era argentino o de Latinoamérica, pero estaba muy bien posicionada. Obviamente que es un ranking pago, digamos, o sea, tenés que entrar para que en ese ranking, pero bueno, competís contra organizaciones de todo el mundo. Eh, y lo que tiene de positivo esas organizaciones que, bueno, ya te mandan como todo hecho, ¿no? Recibí una cajita con, digamos, ellos dividen en fases, que en realidad es lo que todos deberíamos hacer cuando queremos implementar una encuesta de clima, ¿no? Hacer primero la parte de la sensibilización, o sea, todo un aspecto comunicacional como muy fuerte de qué vamos a hacer, de qué se trata, de qué implica, de qué va a pasar con los resultados, o sea, como para disminuir las resistencias. Después la parte de la implementación, el procesamiento que lo hacen ellos, la devolución la hacen ellos, vos harías la devolución a un plan de acción y devolución a toda la organización. Bueno, ellos te mandan todo el paquetito ya cerrado, pero son cosas que uno también puede hacer, como en este caso de Gallup. Esta encuesta, sí, lo divide, de acuerdo a las puntuaciones, divide a los empleados entre los comprometidos, los no comprometidos y los activamente desconectados. Entonces, digamos, la idea es que si sobre cada uno de las respuestas, digamos, a las afirmaciones, hay una valoración mayor al 66%, se entiende que eh, hay, digamos, el compromiso está, por lo general los empleados que respondieron a esa pregunta están comprometidos, ¿sí? Ahora, si hay encuestas en las cuales las valoraciones están entre el 33 y por debajo del 66, bueno, estos no están comprometidos, pero deberíamos hacer algo para trabajar. Y después el resto es que, si están menos de 33, que no le interesa nada. Entonces, como que ahí tendríamos que de alguna manera, si hacemos un plan de acción, ¿sí? En estas afirmaciones donde aparezca este porcentaje, ¿sí? Deberíamos hacer como el foco para empezar nuestro plan de acción. O al menos, digamos, empezar a hablar cuando hagamos la devolución, ¿sí? Si es que la podemos hacer así general, digamos, en un grupo presente, empezar a indagar por, bueno, ¿qué pasa acá? Digamos, o sea, porque la idea de la encuesta de clima también, digamos, es que sea participativa en la mejora, ¿no? O sea, no es que la idea sería, las personas participan completando la encuesta. Nosotros como recursos humanos o la empresa procesa los datos. Hace el informe, devolvemos el informe. No es que después la empresa dice, bueno, de acuerdo a esto, la empresa va a hacer tal cosa. La idea es que quienes completaron la encuesta también sean partícipes de la mejora de ese proceso, pues recuerden que esto es, trabaja a nivel de percepción, ¿no? Entonces, bueno, vos tenés que ser parte las personas deberían ser parte de este proceso de mejora, porque justamente la percepción es entre organización y entre colaborador. Entonces, acá es importante que, digamos, cuando dicen, bueno, ¿cómo lo podríamos mejorar? Y que en ese cómo lo podríamos mejorar participen todos los que completaron la encuesta. No es que sea una idea de la organización, sino que también hay que tener, digamos, hay que brindar el espacio como para que esto sea constructivo, si no, lo que va a terminar sucediendo es que esto en un momento fue participativo, ¿sí? Y en el segundo momento donde hay que mejorar las cosas, no es participativo, o sea, una decisión de la dirección. La dirección va a tener la decisión de todas las propuestas de cuáles se hacen o cuáles no, pero al menos déjame que, ya que veo las cosas mal, déjame que te dé más información sobre cómo yo podría o cómo vos podrías mejorar la percepción de estas cosas que salieron, digamos, estos resultados obtenidos. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Digamos, el trabajo, el plan de acción. Bien, estas son las 12 preguntas, ya las vamos, fíjense que acá la 0, ¿sí?
pregunta sobre qué tan satisfecho está con su organización, ¿sí? Y después recién arranca de la 1 a la 12. Entonces, fíjate, estas preguntas están, ya ahora vamos a ver cómo están agrupadas en dimensiones, ¿sí? También agrupa en dimensiones. Y empieza por lo básico, digamos, o sea, si saben lo que se espera de mí en el trabajo. De alguna manera es como decir, bueno, si vos no sabés qué es lo que tenés que hacer en tu trabajo, no tenés las instrucciones suficientes y demás, y bueno, va a ser difícil de que estés comprometido. O sea, si no sabes qué hacer, ¿con qué te vas a comprometer? ¿Sí? Es una cuestión lógica de coherencia. Y después, digamos, fíjense, analiza si además de saber lo que tiene que hacer, si tiene los recursos para hacerlo, ¿sí? Si eso que hace es lo que mejor sabe hacer o no, si sobre lo que hace tuvo algún tipo de reconocimiento o charla, ¿sí? O sea, de alguna manera, como es el feedback, ¿sí? Si alguien que más allá de esa charla siente que las personas se preocupan por él, digamos, desde la línea de supervisión o la línea jerárquica. Si hay alguien que se preocupa porque, no solo porque aprenda lo que tiene que hacer ahora, sino también porque aprenda hacia futuro, o sea, alguien que lo desarrolle, ¿sí? O sea, mira, la verdad está haciendo bien esto, quizás podremos empezar a intentar a ver de que te hagas cargo de estas cosas y lo empiezo a capacitar, digamos, la parte no solo de capacitación, sino de desarrollo, ¿sí? Eh, el nivel de participación, la Q7 dice, mi trabajo, mis opiniones importan. Eh, la, Después la relación entre lo que yo hago y lo que hace la organización, o sea, si está ahí, si mi trabajo y yo estamos alineados con el propósito de la organización. Después, digamos, también, más allá de ver mi compromiso, cómo veo el compromiso de mis compañeros, la Q9, acá también pregunto sobre cuestiones que veíamos, ¿se acuerdan antes, relacionadas con la sociabilidad, ¿no? O sea, si tengo amigos o no. Digamos, si hay una valoración negativa acá, bueno, va a depender también del tipo de organización, ¿no? No va a haber una cuestión general de respuesta esperable para esto, como sí en los otros casos, ¿no? Eh, Durante los últimos 6 meses alguien trabajo me ha hablado sobre mi progreso, está relacionado con el desarrollo. La última, ¿sí? También está relacionado con el desarrollo. Esto ahora lo vamos a ver de alguna manera como que cómo está estructurada esta encuesta está en relación también con la pirámide de Maslow. Es muy bueno el trabajo que hicieron. Fíjense, ¿sí? Que acá está justamente esta relación, ¿no? Eh, que podemos ver algo parecido a Maslow. En la parte baja, ¿sí? Tenemos las necesidades básicas. Digamos que en este punto sería si tengo todo para poder hacer lo que necesito. Perdón, si tengo todo lo que necesito para poder hacer la tarea que me encomendaron, ¿sí? Y eso está relacionado con la pregunta 1 y 2. Después, el liderazgo, que acá estaría como relacionado con las cuestiones de seguridad de Maslow, ¿sí? Dice, bueno, de la Q6, de la Q3 a la Q6, ¿no? Entonces, tenemos recortes por dimensiones también. Acá en el equipo de trabajo, relaciona con Maslow, relaciona en las cuestiones que tienen que ver con estatus y relación también, ¿sí? Entonces, y es de la 7 a la 10, quizás es la que tiene mayor cantidad de preguntas dedicadas a este tipo de campo. Y la última, que Maslow sería autorrealización, ¿sí? Acá es crecimiento y justamente la relación con esas oportunidades de aprender cosas que están por fuera de lo que yo tengo que hacer o que me digan que puedo empezar a hacer otras cosas que van más allá de mi trabajo. Vamos bien, la tienen clara acá cómo está el recorte de las dimensiones, ¿sí? Fíjense que esta encuesta no pregunta nada sobre remuneraciones, por ejemplo, ¿sí? O sea, ni beneficios. Quizás lo preguntan por otro lado. Esta encuesta, al estar relacionada con clima, con compromisos, perdón, hace inferencias sobre
las posibilidades de crecimiento de mis relaciones con mis compañeros y con mis jefes, y con cuestiones básicas de si tengo disponibilidad para entender, ¿sí? Y de materiales para hacer lo que tengo que hacer. Vamos por ahí. Bien, este sería un ejemplo de un informe, ¿m? que entrega, bueno, está en inglés, pero eh, fíjense que acá, digamos, en donde dice Your Company, quiere decir, bueno, qué resultado tuvo esta encuesta, digamos, como en la organización en general, ¿sí? Y cómo está tu grupo, ¿sí? O sea, como para que vos puedas comparar respecto a la encuesta de clima que se hizo en toda la organización, cómo salió tu grupo, ¿sí? Entonces sería el valor que está a la derecha. En este caso está mejor que el promedio general de la organización. Después en otro lado vi que también, quizá no está acá, pero también te ofrece la posibilidad de compararte con otras empresas de tu mismo sector, por ejemplo. O sea, si, no sé, le hicieran acá una, por ejemplo, Censys, ¿sí? Que se dedica al desarrollo de software, quizá si Globan también la hace, que está acá, podría compararse con Globan a ver cómo está respecto de la medición. Y acá justamente aparece como este semáforo amarillo, verde y rojo, ¿sí? Fíjense que está justamente las respuestas, y acá también aparecen en amarillo, verde y rojo a la izquierda, ¿sí? Al lado de, vamos a marcar acá para que lo podamos ver, ¿sí? O sea, aparecen acá también los números de las preguntas, y también aparece, digamos, la correlación con los colores que están pintados acá, y acá sale con la valoración de, de cada uno, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el porcentaje, ¿sí? ¿Se acuerdan que era? Bueno, si un porcentaje determinado de quienes respondieron diciendo que, bueno, relacionado con solamente el 37% de esas personas están satisfechas, bueno, vamos a tener que empezar a preguntar por acá qué pasa que las personas no están satisfechas y que solamente, digamos, el porcentaje está bajo, está por debajo del 66. Este estaría en el límite, y este, como está por encima del 66, está pintadito de verde. O sea, acá no hay que hacer nada. Y en estos que están en rojo, como que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, eh, acá es como que nos da un pantallazo rápido de qué deberíamos mejorar, ¿no? O sea, bueno, esto obviamente lo podemos obtener si pagamos, pero es como una guía para si ustedes quieren hacer un informe, sirve esto. Bien, vamos a borrar los garabatos que hicimos, y así continuamos. Bien, y acá también nos dice, bueno, que de alguna manera, como muy general, ¿qué podemos hacer si tenemos valoraciones bajas en estas dimensiones? Entonces, por ejemplo, si salen mal las dos, digamos, las valoraciones tan bajas, digamos, por debajo del 33 o por debajo del 65% respecto a lo que hacen necesidades básicas, bueno, lo que deberíamos es reunirnos con el equipo de directivos y ver por qué las personas no tienen claras las tareas que tienen que hacer. O sea, tenemos que mejorar, no sé, por ejemplo, los descriptivos de puestos, o la manera en la que se transmiten las instrucciones, ¿sí? Si el problema está dentro del liderazgo, bueno, trabajemos, por ejemplo, deberíamos quizás hacer capacitaciones sobre feedback, ¿sí? O conversaciones difíciles a gerentes para que justamente empiecen a preocuparse por hablar sobre cómo se sienten las personas que tienen a su cargo. Perdón. Bien, si el problema está en los equipos de trabajo, ¿sí? Bueno, también hacer reuniones con los equipos, ver qué pasa con las cuestiones relacionadas con participación, por qué sienten que sus opiniones no valen. Y si es con crecimiento, bueno, obviamente vamos a tener que ver qué pasa con los planes de carrera, ¿sí? O si tenemos alguna posibilidad de identificar las personas clave también, digamos, porque hay personas que sienten que no son valoradas como deberían estar valoradas. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es hacer una pequeña actividad
como para que hagamos de cuenta que somos de Sounder, ¿sí? De SW, y completemos rápidamente ahí la encuesta. Denme un segundito, ya les comparto el link. ¿Mm? Bien, ahí les compartí el link de la encuesta. Tengan en cuenta que ese link está abierto a edición. O sea, ahora todos ustedes, además de poder completar la encuesta, son dueños de ese formulario, ¿sí? Entonces, traten de no modificar nada, al menos ahora. Ahora complétenlo, después una copia y ya queda para ustedes para que lo puedan aplicar. ¿Mm? Entonces, lo que les pido es que ahora rápidamente completen ese formulario como si fuesen colaboradores de SW. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Mm? Bueno, vamos. Yo voy compartiendo pantalla para que veamos los resultados. ¿Hay un tiempo determinado, Diego? Estás muteado. Perdón. No, que hay que hacerlo ahora mismo. Ah, bien, bien. No, era para suspender la grabación un ratito o no. Bueno, si querés cortala, sí, 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 no hay problema. Pero no les va a llevar mucho tiempo. Bueno, Son las 13 preguntas ahí que vi de nuevo. Bien, buenísimo. Antes de ir a los resultados, ¿qué les pareció completarlo? ¿Les pareció, se entienden las preguntas? ¿Es simple la valoración? Sí, sí, es bastante como amigable, digamos, las preguntas, no hay cosas como un poco eh, como que te hacen dudar o confusas, digamos, me refiero. Bien, bien, Son perfecto. direccionales. Bien ahí, buenísimo, Luciano. Esto quiere decir de que, digamos, se puede adaptar, o sea, no tiene un nivel de entrada alto respecto de la necesidad de entender de una manera como muy compleja cada una de las afirmaciones, por lo cual lo podemos implementar en personas de una variedad enorme de nivel educativo. ¿Sí? Entonces ya no, tenemos como esa parte asegurada que muchas veces como que como que pasa desapercibido, pero es importante también eh, entender cuál es el destinatario de este formulario, ¿no? Bien, no, está. Veamos entonces, fíjense, digamos, en unos minutitos ya pudimos tener las respuestas acá, el color violeta y verde, ¿sí? La sumatoria de esas dos, que son las dos valoraciones más altas, 4 y 5, las vamos a tomar como positivas, como para ver el nivel de compromiso, o el porcentaje de compromiso de quienes respondieron a esta encuesta, que son ustedes, respecto de cada una de las afirmaciones. Si acá sumamos los dos, está por encima del 66%, ¿sí? Acá también, digamos, este es el nivel de satisfacción. Eh, acá quizás, si bien estos dos, fíjense acá estaríamos ahí como en el límite, ¿no? O sea, tenemos el 66,7. Entonces, este sería uno de los focos que nosotros tenemos que parar y decir, bueno, cuando hagamos la devolución, ¿sí? Tendríamos que ver qué pasó, digamos, qué cosas son las que advierten, que perciben que no, con las que no cuentan para hacer su trabajo, ¿no? Entonces tenemos acá como si bien va a estar pintado de verde, porque está por encima del 66, pero está ahí
luchando. Este también, digamos, está justito, o sea, 66,6. También Profe, tengamos en cuenta. en el número 2 sería útil quizá eso que mostraba de separar por grupo, ¿verdad? Quizá hay un cierto sector, como un área de la empresa, que no tiene el equipo y el resto sí, y eso como que en el promedio, obviamente acá son 6 respuestas, pero si fueran 60 Claro. o 600, Pero vos decís, ¿cómo separar dos grupos? por eso que mostraba que en el otro mostraba la compañía, el general y tu grupo en particular. Ah, sí, 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 está claro, exacto. Esto, digamos, supónganse nosotros seamos un área, esto es un área que va a sumar al general, ¿sí? Ese que estuvimos viendo, pues, digamos, va a ser como el promedio de todas las encuestas de compromiso de todas las áreas, ¿sí? Para eso sirve, digamos, justamente hacer las devoluciones también por área. ¿Mm? Porque, bueno, va a ser como más específico el plan de acción también. Y por eso también es bueno que las personas se involucren en el proceso de mejora. Entonces, bien, acá no, eh, como que no hay discusión. Bueno, y eh, como ven, es una herramienta también, digamos, como la anterior, de que nos entregue información, ¿sí? Que deberemos cotejar con la realidad, pero que de una manera así como muy rápido podemos ir advirtiendo cuáles serían los campos en los cuales, digamos, podemos hacerlo a dos niveles. ¿Debería prestar más atención yo haciendo el informe o debería la compañía prestar más atención para hacer un plan de acción de mejora? ¿Sí? Pero, digamos, es una herramienta muy valiosa, digamos, fácil de aplicar, quizá un poquito más compleja como para interpretar, pero que nos da una gran cantidad de información sobre cómo es el estado de salud de la organización. ¿Mm? Así que bueno, ahí la tienen como para, si la quieren utilizar en un momento, tomando estos recaudos de si, para qué se va a hacer con los resultados, ¿no? Ahí utilizar.